Hola y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Jesús David Sierra Tavera, tutor profesional de los grupos de estudio autónomo, y hoy les voy a hablar de casos de modelamiento matemático. El propósito de este video es analizar algunos enunciados y hacer la conversión en el registro algebraico. Vamos a iniciar con el ejercicio 1, que dice lo siguiente. Escriba la expresión algebraica que corresponda. Si esa ecuación, exprésela y resuélvala. En algunos debe escribir la fórmula y analizar lo enunciado. Miremos el primer literal. Nos dice, la altura de un cono es 3 veces su radio. ¿Qué concluimos de aquí? Aquí tenemos una gráfica de un cono donde vamos a tener el radio, que lo vamos a llamar R, y la altura h, como de costumbre. Y entonces, ¿qué nos dice este enunciado? Nos dice que la altura, que es h, es igual a 3 veces su radio, es decir, 3 por r. Ahora, vamos a expresar el volumen de este cono en función del radio. Entonces, ¿cómo es el volumen de un cono? El volumen es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Qué tenemos? Hay 3 variables, ¿cierto? Tenemos la variable dependiente, que es el volumen. Tenemos 2 variables independientes, para un total de 3 variables. Tenemos volumen, radio y altura. Y ahora sabemos algo, y es que la altura es igual a 3 veces el radio. Por lo tanto, podemos reemplazar la altura en términos del radio y así dejar el volumen en términos de una sola variable. ¿Para qué lo reemplazamos? Para que la expresión nos quede como nos la piden, y es tener en términos de una sola variable. Ahora, teniendo estas dos expresiones, vamos a reemplazar la altura por 3 veces el radio y así vamos a obtener lo siguiente. Al multiplicar 1/3 por 3, tendríamos 3/3, que esto es igual a 1. Y al multiplicar radio al cuadrado por el radio, tenemos radio al cubo. De esta manera nos quedará que el volumen en función del radio es igual a pi por el radio al cubo, teniendo en cuenta de que esto es en la condición de que la altura es igual a 3 veces el radio. Y así concluimos entonces para este ejercicio que, teniendo en cuenta el enunciado, el volumen va a ser igual a pi por el radio al cubo. Jesús, ¿cuándo sé que debo solucionar el enunciado o solamente me están pidiendo la expresión algebraica? Es decir, en algunos casos hemos visto que solamente debemos encontrar la expresión algebraica y en otros que debemos dar una solución numérica. Entonces, para saber si hay que solucionar o solamente escribir la expresión algebraica, depende de qué es lo que nos pide el ejercicio. En este caso, solo teníamos que escribir la expresión algebraica porque solamente nos daban una situación, un enunciado en el que nos decían que la altura es 3 veces el radio. En ocasiones, si nos van a decir encuentre el máximo o el mínimo, o como tal, el enunciado, la expresión queda en forma de ecuación. Ahí sí tenemos que solucionar cuando es una ecuación. En este caso, es como, por decirlo así, una función en el que van a quedar unas variables en términos de otras. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Dice, la suma de dos números enteros es 120. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Dos números, uno lo podemos llamar A y el otro B. Y ambos pertenecen a los enteros, y recuerden que los enteros se representan con la letra Z. ¿Y qué es lo que nos dice el ejercicio? Que la suma de estos dos números da como resultado 120. Ahora nos dan otra condición, y es, si un número es el doble del otro, escribe la expresión algebraica en función de un solo número. Por lo tanto, podemos decir que B sea igual a 2A. En este caso, reemplazando con lo que tenemos, nos quedaría que si A más B es 120, pero B es igual a 2A, pues tendríamos A más 2A igual a 120. Como tenemos términos semejantes, A más 2A nos quedaría 3A igual a 120, y podríamos encontrar el valor de esa variable, que si multiplicamos por 1/3 en ambos lados, nos va a quedar que A toma el valor de 40. Y como B es el doble de A, entonces B va a ser igual a 80. Y pues lo podemos verificar que si hacemos la suma de 40 con 80, el resultado nos va a dar 120, por lo tanto se cumple el enunciado.
Listo, aquí podemos observar, A más B nos da 120, A es 40, B es 80, se cumple que la suma da 120 y que B es el doble de A. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio que nos dice, el cuadrado de la diferencia de los cuadrados de dos números es 100. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este ejercicio? Es que para poder expresar esto en forma algebraica, vamos a leerlo de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Son dos números. Igual que en el anterior, podemos llamar a un número A y al otro B. Ahora, los cuadrados de esos números. Entonces, el cuadrado de A es A al cuadrado, el cuadrado de B es B al cuadrado. Ahora la diferencia. ¿Qué es cuando nos dicen diferencia? ¿A qué se refieren? A una resta. Entonces vamos a decir A al cuadrado menos B al cuadrado. Y por último, que es lo primero que se menciona en el enunciado, es el cuadrado de esta diferencia. O sea, todo esto va a quedar elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 100. Y ahí tendríamos una expresión algebraica que nos dice lo que nos está queriendo decir el enunciado. Ahora vamos a tener en cuenta esto. Si un número es la tercera parte del otro, escribo la expresión en función de un solo número. Por lo tanto, vamos a decir en este caso que B es un tercio de A. Ahí nos está diciendo que B es la tercera parte de A. Pero eso también se puede ver si multiplicamos por 3 en ambos lados, como que 3 por B es igual a A. Entonces vamos a iniciar escribiendo la expresión en términos de A. Entonces volvemos a nuestra expresión algebraica que obtuvimos al principio y vamos a reemplazar esta condición, que B es igual a un tercio de A, que también lo podemos ver como A sobre 3. ¿Sí? Teniendo en cuenta las propiedades de las potencias, cuando tenemos un cociente elevado a una potencia, cada uno se eleva a la potencia. Por lo tanto, A al cuadrado, lo vamos a dejar así tal cual, y 3 al cuadrado es 9. Ahora, ¿qué hacemos? Para reescribir esto en un solo término, el A al cuadrado lo podemos ver como 9 novenos por A al cuadrado y menos un noveno por A al cuadrado nos va a quedar 8 novenos de A al cuadrado. Que si elevamos todo esto al cuadrado, igualmente aplicando las propiedades de las potencias, tenemos 8 al cuadrado es 64, 9 al cuadrado es 81 y A al cuadrado, también elevado al cuadrado, nos quedaría A a la 4 y esto igual a 100. De esta manera nos queda la expresión en términos de la variable A. Ahora, ¿qué pasaría si lo quisiéramos dejar en términos de la variable B? Entonces la expresión queda es que 3b es igual a A. Entonces, ¿dónde va la A? Vamos a poner 3b. Aplicamos lo mismo, ahí también la propiedad para el producto. Cuando está elevado a una potencia, cada uno se eleva a la potencia indicada. Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado es 9 y b al cuadrado nos queda así tal cual, b al cuadrado. Y 9b al cuadrado menos 1b al cuadrado nos quedaría 8b al cuadrado. Que si esto a su vez lo elevamos nuevamente al cuadrado nos da 64, que es 8 al cuadrado, y b al cuadrado elevado al cuadrado, aplicando la propiedad de una potencia elevada a otra potencia, nos va a quedar b a la 4. De esta manera ya nos queda, tanto en términos de A como en términos de B, la expresión algebraica indicada. Ahora vamos a resolver este que nos dice la diferencia de un número y su triple es 340. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos un número que vamos a llamar x y el triple del número pues es 3x. ¿Y su diferencia qué es? La resta, ¿cierto? Entonces x menos 3x es igual a 340. Aquí tenemos términos semejantes que podemos operar. Pues x menos 3x es menos 2x. Se puede despejar y hallar la solución que haríamos lo siguiente. Multiplicamos por menos un medio en ambos lados, teniendo como resultado que menos un medio por menos 2 nos da 1, nos queda 1x, que es lo mismo que tener x solita. Y 340 por menos un medio, la mitad de 340 es 170. Y como tiene el signo negativo, aplicando la ley de los signos, más por menos, nos queda como resultado menos 170. Vamos a verificar que esta solución cumple con la condición inicial que nos dieron. Entonces, si x vale menos 170, reemplazamos en la ecuación, nos quedaría menos 170 menos 3 por menos 170.
En el segundo término aplicamos ley de los signos, menos por menos es más, y 3 por 170 es 540. Y si hacemos la resta, porque son signos contrarios, menos 170 más 510 nos da como resultado 340, con lo cual verificamos que el resultado es correcto. Jesús, ¿en qué momento debo reemplazar una variable y qué me indica en el enunciado que debo hacerlo? Ok, entonces para saber cuándo reemplazar una variable, hay que tener en cuenta la función o la expresión algebraica que tenemos. Por lo general, la idea es tener una variable dependiente en términos de una sola variable independiente, es decir, tener dos variables. Pero en algunas funciones, en algunos casos, tenemos tres variables o más. Por lo tanto, es necesario que el enunciado nos dé alguna condición para poder dejar una de esas variables en términos de la otra y que al final la función o la expresión algebraica nos quede solamente con una variable dependiente y una independiente. ¿Y cuando me indica el enunciado que debo hacerlo? Por lo general siempre se especifica explícitamente en el enunciado. Nos dicen, deje la función en términos de tal variable. A veces no nos dicen en términos de cuál, pero nos dicen en términos de una sola variable, por lo tanto nosotros ya decidimos en términos de cuál. Pasemos al siguiente enunciado que nos dice, el perímetro de un rectángulo es de 80 unidades. Y nos preguntan, exprese el área en términos de una sola variable. Miren que en este caso, ¿qué pasa aquí? Que el perímetro, o que hablamos de un rectángulo, ¿no? Y un rectángulo tiene dos dimensiones, la base y la altura, o largo y ancho, eso ya depende cómo lo queramos escribir. Pero la idea es, si vamos a expresar esto en términos de una sola variable, dejar una en términos de la otra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un rectángulo. Vamos a llamar ancho a la base y a la altura la vamos a llamar h. Entonces tenemos que el perímetro es 80. Y como el perímetro es la medida del contorno, tenemos que estos 80 son 2a más 2h. Como se puede observar aquí en la gráfica, tenemos h y h los lados paralelos entre sí y a y a también los lados paralelos entre sí. Ahora, ¿qué nos dicen? Dejemos en términos de una sola variable. Por lo tanto, vamos a dejarlo en términos de a. Vamos a despejar el a, por lo tanto restamos 2h en ambos lados por la propiedad uniforme. Y haciendo esta resta nos queda 80 menos 2h igual a 2a. Ahora vamos a multiplicar por un medio para quitar el 2 que está multiplicando al a. Entonces multiplicamos 80 por un medio, que nos da 40, y 2h por un medio, que nos da h. Nos queda 40 menos h, y 2a sobre 2 nos quedaría a. Por lo tanto, ya nos queda el ancho en función de la altura. Y ahora, si tenemos en cuenta esto, para hallar el área, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? Es la base por la altura, que en este caso dijimos que eran altura y ancho. Entonces, tenemos la expresión área igual altura por ancho, pero ya tenemos el ancho en términos de la altura, por lo tanto reemplazamos esto que acabamos de encontrar. Donde va el ancho ponemos 40 menos h, y por el h que indica la altura, y podemos aplicar la propiedad distributiva, por lo cual nos quedaría que el área en términos de la altura es 40 por h menos h al cuadrado. Jesús, en un problema de modelamiento matemático, ¿yo cómo sé cuándo tengo que hacer un gráfico para poder darle respuesta a ese problema? Buena pregunta. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los ejercicios, por no decir en todos, hemos hecho la gráfica, hay que tener en cuenta algo. En algunos ejercicios se nos da la gráfica como ayuda para resolver el ejercicio, pero en la mayoría de los casos no. No es obligatorio hacer la gráfica, pero es una ayuda visual para plantear el ejercicio. Vamos a pasar al último ejercicio de esta primera parte. Dice, el perímetro de un triángulo equilátero es de 500 unidades
exprese su área en términos de una sola variable. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es un triángulo equilátero, es decir, un triángulo con sus lados congruentes, es decir, que son iguales. A estos lados los vamos a llamar X. Entonces tenemos aquí un planteamiento gráfico en el que los tres lados son X y podemos observar que se traza la altura, que es muy importante para hallar el área, que es lo que nos pide. Y que tenemos que el perímetro, que es la suma de sus lados, es X más X más X, que como son términos semejantes, esto es igual a 3X, y este perímetro es de 500. Y el área de un triángulo, ¿cómo se halla? Con base por altura sobre 2, que en este caso la base es el lado que llamamos X, que haría X por H sobre 2. Ahora, si se fijan en el gráfico que miramos anteriormente, se nos forman dos triángulos rectángulos iguales, en el que la hipotenusa es X, el lado del triángulo, la base es la mitad de uno de sus lados y la altura es la que llamamos H. De esta manera, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos expresar una variable en términos de la otra. En este caso vamos a expresar H en términos de X. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tenemos la altura al cuadrado, que vamos a escribirlo como h al cuadrado, más la base, que es x sobre 2 al cuadrado, igual a la hipotenusa x al cuadrado. Aplicando nuevamente propiedades de las potencias, tenemos x al cuadrado sobre 4, y este término lo podemos restar en ambos lados para dejar la h despejada y que en el otro lado nos queden los términos que tienen la variable x. Ahora podemos, teniendo en cuenta esto, agrupar términos semejantes. ¿Qué vamos a hacer? El x cuadrado está multiplicado por un 1, que podemos escribirlo como 4 sobre 4. De esta manera nos quedan fracciones homogéneas. Al restar 4x cuadrado menos 1x cuadrado nos quedaría 3x cuadrado y ambos están sobre 4. Utilizamos raíz cuadrada en ambos lados utilizando la propiedad uniforme y al tener la raíz cuadrada de h al cuadrado nos queda valor absoluto de h. Y en el lado contrario nos quedaría raíz cuadrada de 3x cuadrado sobre 4. Al tener un valor absoluto tenemos dos respuestas, una positiva y una negativa, pero como estamos hablando que el h es una distancia, vamos a tener en cuenta solo el valor positivo de la raíz. Retomamos la fórmula del área que tiene tres variables. Como lo vemos aquí, tiene el área, que es la variable dependiente, x, que en este caso es la base o el lado del triángulo, y su altura. Pero nosotros ya encontramos una relación entre la altura y el lado del triángulo, que la teníamos como raíz cuadrada de 3x al cuadrado sobre 4, pero aplicando las propiedades de las raíces, que son muy similares a las de las potencias que hemos mencionado antes, podemos decir, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de 4 es 2 y el 3, como no tiene una raíz exacta, lo vamos a dejar dentro de la raíz. Recuerden que la raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x, pero para términos prácticos, teniendo en cuenta que es una distancia, vamos a tomar la raíz positiva. Ahora, si reemplazamos esto en nuestra fórmula, dejamos el x sobre 2 a un lado para reemplazar el h como lo que obtuvimos, que es x por raíz de 3 sobre 2, y de esta manera, multiplicando, nos quedaría en el denominador, 2 por 2 tenemos que es 4, y x por x, sumando los exponentes, tenemos que es x cuadrado, y nos queda el área como raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado sobre 4. Ahora pasemos al segundo ejercicio, que dice lo siguiente. Una caja abierta de volumen máximo se va a construir a partir de una pieza cuadrada de material de 24 pulgadas de lado, cortando cuadrados iguales a partir de las esquinas y doblando los bordes. En este caso, ya el enunciado del ejercicio nos da una gráfica de la situación planteada, que como lo observan tiene 24 pulgadas de lado, se van a recortar unos cuadritos del lado X, y al doblarlos vamos a formar una caja, que es una forma de paralelepípedo. La pregunta es, escribe el volumen en función de X. ¿Qué datos tenemos? Tenemos las dimensiones de la caja, que tiene 3 dimensiones. Son
Vamos a llamar el largo, el ancho y la altura. Entonces, mire, ¿por qué el largo es 24 menos 2x? Igual que el ancho. Porque si el lado del cuadrado con el que iniciamos es de 24 y vamos a recortar lados de lado x en las esquinas, tenemos que al restar esos dos cuadraditos que miden x nos va a quedar 24 menos 2x. Entonces pasa lo mismo tanto para el largo como para el ancho. Y estos al doblarlos, eso va a quedar como la altura. Entonces, o sea que la altura va a ser x. Entonces, como lo decía ahorita, como es un paralelepípedo, el volumen de un paralelepípedo es simplemente la multiplicación de sus dimensiones. Largo por ancho por alto, que tenemos que el largo es 24 menos 2x, el ancho también, 24 menos 2x, y la altura es x. Si multiplicamos los dos primeros términos, 24 menos 2x por 24 menos 2x, nos va a quedar lo siguiente, que es 576 menos 96x más 4x cuadrado, y todo esto por su altura x. Ahora esto lo podemos reordenar. O ponemos primero el término con el x al cuadrado, 4x cuadrado, menos 96x de segundo, y por último en término independiente, que es 576. Todo esto por x. Si distribuimos nuevamente ahora la x, nos va a quedar la expresión polinómica para el volumen como 4x al cubo menos 96x cuadrado más 576x. Y aquí ya tendríamos el volumen como una función de x. Entonces tenemos aquí como resultado, subrayados en verde, su forma polinómica. Y en azul tenemos la forma factorizada de este polinomio cúbico. Listo. Y para terminar, vamos a resolver el ejercicio 3 que dice lo siguiente. Un ganadero tiene 40 pies de cercado con los cuales delimita dos corrales rectangulares adyacentes. La pregunta es, ¿qué dimensiones deben utilizarse de manera que el área limitada sea un máximo? Entonces miren que aquí la ventaja es que el ejercicio nos da un bosquejo del planteamiento. Y además que nos menciona qué variables son las que vamos a utilizar para cada lado. ¿Qué tenemos? Tenemos que el granjero tiene 40 pies de cercado. Y va a delimitar ciertos lados con ese cercado que tenemos. 4 lados X, que van a ser 4X, y 3 lados que miden Y, 3Y. Y lo que sabemos es que esos 4 lados que miden X más esos 3 lados que miden Y van a dar un total de 40 pies. ¿Qué variables tenemos en el ejercicio? Tenemos X y Y como variables independientes y además me preguntan el área. ¿Cuál es el área máxima? Y el área de este corral, si tenemos en cuenta los dos corrales como uno solo, miremos el gráfico, entonces tendríamos 2x para la base, para el largo, como lo queramos llamar, y y para la altura o el ancho. Por lo tanto, el área va a ser 2x por y. Teniendo en cuenta esto, vamos a, de esa ecuación del perímetro que obtuvimos, a despejar alguna de las dos variables. En este caso vamos a despejar la y. Entonces, ¿qué hacemos para despejar la y? Primero restamos 4x en ambos lados, que nos va a quedar 40 menos 4x igual a 3y. Y ahora multiplicamos por un tercio en ambos lados para tener 40 por un tercio, que es 40 tercios. Y 4x por un tercio nos va a quedar 4 tercios por x. Igual a y, que es 3y por un tercio. Se nos simplifica el 3 con el 1 tercio, porque es inverso multiplicativo, y nos queda solamente la y. Ahora ya tenemos esta equivalencia para la y. Ahora esto que acabamos de obtener lo vamos a reemplazar en la fórmula para el área, 2x por y. Entonces tenemos 2x por y, que es 40 tercios menos 4 tercios de x. Y al multiplicar esto, 2 por 40 nos da 80 sobre 3 y por x. Y menos 8, como tenemos x por otra x al cuadrado sobre 3. Aplicando la propiedad distributiva, ordenamos el polinomio en que nos quede el término de mayor grado de primero, con lo cual nos quedaría menos 8 tercios x cuadrado
más 80 tercios de x. Jesús, para resolver el enunciado, ¿cómo sé que puedo hallar la equivalencia en forma canónica? Cuando nos piden en un ejercicio hallar un máximo o un mínimo, siempre vamos a encontrarnos con una ecuación cuadrática. Y estas ecuaciones cuadráticas, si las miramos en su forma canónica, nos van a permitir encontrar ese valor del máximo o mínimo. Entonces, en conclusión, siempre que nos pidan un máximo o un mínimo y estemos hablando de un polinomio de grado 2, o sea, un polinomio cuadrático, siempre vamos a buscar su forma canónica para encontrar cuál es ese punto máximo o mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar precisamente en este caso la equivalencia en forma canónica. Hacemos lo siguiente. Vamos a sacar el menos 8 tercios como factor común, con lo cual nos quedaría x cuadrado menos 10x. ¿De dónde sale este 5 al cuadrado? Pues 5 es la mitad de 10. Y la mitad de 10 es 5 se eleva al cuadrado. Entonces, dentro de ese paréntesis le sumamos 5 al cuadrado, pero también tenemos que restarlo. Pero ¿qué pasa? Como estos tres términos son los que posteriormente nos van a formar un trinomio cuadrado perfecto, el menos 5 al cuadrado, que también tendríamos que añadir, lo multiplicamos por el menos 8 tercios. Y como menos 8 tercios por menos 5 al cuadrado tenemos menos por menos, nos va a quedar más, y así nos queda 8 tercios por 5 al cuadrado. ¿Qué pasa? Que 8 tercios por 5 al cuadrado, que es 25, nos da 200 tercios. Y ya podríamos, ya para terminar, este x cuadrado menos 10x más 5 al cuadrado, expresarlo como es un trinomio cuadrado perfecto de esta manera, como x menos 5 todo elevado al cuadrado. Así ya tenemos la forma canónica que nos permite identificar que el vértice es el punto en el que x vale 5, porque es el valor que acompaña a la x dentro del paréntesis con signo contrario, y el valor que está por fuera es la coordenada en y, que en este caso es el 200 tercios, que va a ser nuestra área máxima. Ahora ya tenemos el x. ¿Cómo encontramos el y? Pues recordemos que teníamos una expresión en la que hemos despejado el y en términos de x. Ya solamente reemplazamos el valor que obtuvimos, la x por 5, y hacemos la multiplicación. 4 tercios por 5, 4 por 5 nos da 20, y 40 tercios menos 20 tercios son fracciones homogéneas, restamos los numeradores. 40 menos 20 nos da 20 y queda sobre el mismo denominador. De esta manera encontramos que las dimensiones son 5 pies y 20 tercios pies. Con esto terminamos este video que está centrado en cómo expresar estos enunciados matemáticos en forma algebraica. Recuerden que esto es muy importante para mejorar su razonamiento matemático. Los invito a retomar este y los otros videos que hacen parte del material que hemos estado diseñando para sus cursos de matemáticas en la universidad.